Esta es la historia del valor que derritió la noche más fría en las montañas de México, cuando la puerta abierta de un niño se convirtió en el milagro que salvó a una oficial herida y a su leal K9, Sombra. Antes de comenzar, ¿desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Y si crees que la fe, la bondad y el coraje aún pueden iluminar las tormentas más oscuras, suscríbete y comparte esta historia, para que más corazones puedan sentir su calor esta noche. El viento aquella noche en la Sierra Madre no solo aullaba, lloraba. Rasgaba los pinos con furia, llevando el aliento helado de una tormenta que nadie esperaba, hasta que el destino llamó a una puerta de madera al borde del valle. El viento rugía con la furia de un animal antiguo sobre las montañas nevadas de la Sierra Madre Occidental. Las ráfagas descendían por los pinos, levantando nubes de hielo que golpeaban los tejados como si quisieran arrancarlos de raíz. En las afueras de Creel, un pequeño pueblo del estado de Chihuahua, el invierno había llegado sin aviso. Era una de esas noches que los ancianos mencionaban en voz baja, cuando el cielo se volvía blanco y la tierra temblaba bajo la fuerza del viento. A más de 2000 metros de altura, el frío alcanzaba los 25 grados, y los caminos de montaña estaban sepultados bajo un manto espeso de nieve. Nadie debería estar afuera. Nadie, salvo el destino. En una cabaña de madera al final del valle, Mateo Hernández, un niño de 9 años, jugaba con un pequeño rompecabezas junto a la estufa. Tenía el cabello negro y rebelde, los ojos grandes y color miel, y una mirada que oscilaba entre la curiosidad y la timidez. Desde la muerte de su padre 2 inviernos atrás, Mateo había aprendido a observar el mundo en silencio. Era un niño sensible, un poco introvertido, pero con una valentía que ni él mismo conocía aún. Su madre, Ana López, una mujer de 37 años, enfermera en la clínica del pueblo, dormía recostada en el sillón con una manta encima. Su rostro, de rasgos finos y piel morena clara, estaba marcado por el cansancio. Las ojeras hablaban de noches sin dormir, de un trabajo que exigía más de lo que el cuerpo podía dar, pero sus manos, aunque agrietadas por el frío, conservaban una dulzura que solo las madres saben tener. La estufa chispeó, y el sonido hizo que Mateo levantara la vista hacia la ventana. El vidrio estaba cubierto de escarcha. Afuera, el viento silbaba como si alguien soplara desde otro mundo. El reloj marcaba las 11:30. Mateo bostezó, guardó las piezas del rompecabezas y caminó hacia el baño, arrastrando sus pantuflas de lana. El suelo de madera crujía bajo sus pasos. Mientras se lavaba las manos, notó algo extraño, un destello azul, tenue, que parpadeó a través del hielo del ventanal. Frunció el ceño. Otro destello. Azul. Rojo. Azul otra vez. Luces policiales. Su corazón empezó a latir con fuerza. Se asomó, empujando un poco la cortina. A través de la tormenta distinguió la silueta de una camioneta SUV negra, con el emblema de la Policía Estatal de Chihuahua, medio enterrada en la nieve al borde del camino. El motor aún vibraba débilmente. No se veía a nadie alrededor. Mateo tragó saliva, nervioso. Dio unos pasos atrás, pero entonces se escuchó algo que lo heló más que el viento. Rasguños contra el vidrio. Primero suaves, luego desesperados. Ras, ras, ras. El niño sostuvo la linterna que había en la repisa y la apuntó hacia la ventana del frente. La luz tembló sobre una figura difusa. Una mujer. Llevaba uniforme oscuro, el chaleco antibalas rasgado, la cara cubierta de nieve y sangre. Tenía el cabello castaño oscuro, recogido en una trenza que se había soltado por la tormenta. Su respiración era irregular, los labios amoratados, pero en sus ojos, un gris acerado, brillaba la obstinación de quien se niega a rendirse. En su hombro, el nombre apenas visible, Oficial Daniela Cruz. A su lado, un perro pastor belga malinois, de pelaje marrón con manchas negras y hocico alargado, se apoyaba en 3 patas. Su pata delantera derecha estaba envuelta en un cinturón improvisado. Tenía el lomo empapado y los ojos color ámbar llenos de dolor y lealtad. El animal, llamado Sombra, dejó caer su cuerpo contra la puerta, exhausto, y emitió un gemido bajo, un sonido que parecía un ruego. Mateo retrocedió con miedo, sin saber si debía despertar a su madre o esconderse. «¿Mamá?», murmuró, casi sin voz.
Ana despertó sobresaltada, oyendo el golpeteo contra la puerta. Tardó unos segundos en entender dónde estaba. Al asomarse por la ventana, el aire helado le cortó la piel. Lo que vio bastó para hacerla reaccionar como profesional. Tomó su abrigo, corrió a la entrada y, sin pensarlo, abrió la puerta contra el viento. La ráfaga casi la derribó. «¡Dios mío!», susurró al ver el estado de la mujer. La oficial Daniela cayó de rodillas justo frente a ella, su arma aún colgada del cinturón, las manos cubiertas de escarcha. Ana la sostuvo por debajo de los brazos, arrastrándola hacia adentro con toda su fuerza. Sombra intentó seguirla, pero resbaló. El perro gimió, dejando una estela de sangre oscura sobre la nieve. Mateo, aterrorizado pero movido por el instinto, empujó la puerta para cerrarla, echando el cerrojo. El rugido del viento quedó afuera, como si el infierno hubiera sido sellado detrás de la madera. Ana acomodó a Daniela sobre una alfombra junto al fuego. El cuerpo de la oficial temblaba incontrolablemente. Ana palpó su cuello, encontró un pulso débil y se levantó de un salto para buscar el botiquín. Mateo, con las manos heladas, se arrodilló junto al perro. Sombra lo miró con los ojos entrecerrados, respirando con esfuerzo. El niño acarició su cabeza con cautela, sintiendo el calor de la sangre tibia en su pelaje. «Tranquilo, chico, ya estás a salvo», susurró. En ese instante, el silencio de la cabaña se llenó de un sonido distinto, un zumbido eléctrico. El radio de la oficial, aún prendido en su chaleco, empezó a emitir interferencias. Ana levantó la cabeza, confundida. Luego, una voz emergió de entre el ruido. «Aquí la oficial Daniela Cruz. Si alguien me escucha, estoy herida. Repito, estoy herida». Ana y Mateo se miraron, atónitos. La mujer en el suelo estaba inconsciente. Su radio seguía transmitiendo desde algún lugar, pero no desde allí dentro. El viento volvió a rugir afuera, como si respondiera a la voz. La luz azul del patrullero parpadeó una vez más entre los copos, y en la colina, entre sombras y nieve, una figura desconocida se movió. El fuego de la estufa crepitaba débilmente, lanzando destellos anaranjados sobre las paredes de madera. Afuera, la tormenta no daba tregua. El viento aullaba entre los pinos, como si un millar de espíritus estuviera vagando en la oscuridad. Dentro de la cabaña, el aire olía a humo, sangre y miedo. Ana López respiraba agitadamente mientras hervía agua en una olla de hierro. El vapor empañaba los cristales y hacía brillar el sudor en su frente. Tenía el cabello oscuro recogido deprisa, la bata manchada de sangre y las manos firmes, acostumbradas a salvar vidas en condiciones imposibles. Había trabajado en emergencias rurales, había visto heridas de machete, fracturas y partos complicados, pero nunca había tenido que operar en medio de una tormenta y sin luz eléctrica. Mateo, su hijo, trataba de ayudar como podía. Su pequeño rostro se iluminaba intermitentemente con el reflejo del fuego. Había colocado mantas sobre Sombra, el perro policía que yacía temblando junto al sofá. El Malinois tenía unos 4 años, músculos definidos por el entrenamiento, pero ahora su cuerpo mostraba el agotamiento de la jornada. Su respiración era irregular, y la sangre seca oscurecía su pata vendada. Mateo le ofreció un poco de agua tibia en un cuenco metálico. El animal lo miró, jadeó y bebió apenas unos sorbos. El niño, con el corazón encogido, le susurró: «Aguanta, amigo. Mamá te ayudará también». Ana colocó sobre la mesa un viejo maletín médico. Gasas, pinzas, una aguja de sutura, alcohol, un bisturí pequeño que había usado alguna vez en la clínica de Creil. Se arrodilló junto a Daniela Cruz, que seguía inconsciente. El rostro de la oficial estaba pálido, casi cetrino, las pestañas cubiertas de escarcha y el cuello tensado por el dolor. Ana cortó con cuidado el uniforme empapado y descubrió la herida. Una entrada de bala bajo la clavícula, el sangrado casi detenido por el frío. «Dios mío», murmuró, «si la bala sigue adentro, no llegará a la mañana». Mientras servía las pinzas, Mateo trajo más leña y las apiló en silencio. Cada movimiento era un intento de distraerse del miedo. El niño recordaba las palabras de su padre, un mecánico amable que siempre decía: «El miedo es parte del valor, hijo. Sin miedo, el valor no sirve de nada». Aquella frase, perdida entre los años,
Resonó en su mente y lo hizo sentirse menos pequeño. Ana limpió la herida con un paño empapado en alcohol. Daniela se estremeció y abrió los ojos apenas un instante. Su voz, ronca, apenas un susurro. ¿Dónde estoy? En mi casa. Soy enfermera. Te encontramos afuera. La mujer trató de incorporarse, pero el dolor la hizo gemir. No, deben apagar las luces. Ellos podrían... Ana la detuvo suavemente. Tranquila. Primero necesito sacarte la bala. Daniela apretó los dientes, su mirada gris nublada de angustia. Dos hombres, Héctor Salgado y Raúl Pineda. Traficantes. Me siguieron desde el paso de Basaseachi. Buscaban un disco. Con pruebas. Su voz se quebró. No lo encontraron. Pero lo harán. No se detendrán. Ana sintió un escalofrío que no venía del frío. Con la ayuda de Mateo, cubrió las ventanas con mantas gruesas. La luz se volvió más tenue, casi sagrada. Solo la llama del fuego iluminaba los rostros, el de una mujer agotada, el de un niño asustado, el de una oficial que luchaba por no rendirse. Ana tomó el bisturí y respiró hondo. Mateo, necesito que me alcances la linterna. No mires si no quieres. El niño, serio, asintió. El sonido del metal al tocar la piel fue casi inaudible bajo el rugido del viento. Ana trabajó con precisión desesperada. La bala estaba incrustada poco debajo del hueso. Daniela apretaba la mandíbula, el sudor mezclado con lágrimas. «Resiste», dijo Ana. «Ya casi». Después de unos segundos eternos, el trozo de plomo cayó en una bandeja con un sonido seco. Ana respiró con alivio y presionó una gasa. Daniela se desvaneció, pero su pulso seguía firme. Mientras cosía la herida con hilo quirúrgico, Ana no pudo evitar pensar en lo que la oficial había dicho. Dos hombres, un disco, tráfico de armas. No era casualidad que hubiera terminado allí. ¿La habían seguido hasta ese valle olvidado? Mateo, desde la ventana, observaba los copos caer. Le pareció ver algo moverse entre los árboles. Una sombra, tal vez un animal. Encendió la linterna, pero Ana lo reprendió enseguida. «Apágala. Si hay alguien afuera, no deben vernos». Mateo obedeció, pero el miedo se le quedó pegado en el pecho. El reloj marcó la 1 de la madrugada. El viento golpeaba más fuerte. Ana terminó de vendar a Daniela y le colocó una manta sobre los hombros. Sombra, con esfuerzo, se arrastró hasta su lado, apoyando el hocico sobre la pierna de su dueña. Ana lo miró con ternura. «Eres un buen chico», murmuró, acariciándole el lomo. El perro cerró los ojos, exhausto pero en paz. Ana intentó encender el radio de emergencia. Solo escuchó interferencias. Cambió la frecuencia. Un ruido metálico, luego un breve fragmento de voz. Unidad, caída en el kilómetro. Y después, silencio. Levantó la vista hacia la ventana. En el exterior, la nieve brillaba bajo una luz azul que no podía venir del interior. Corrió a mirar con cautela. La camioneta policial seguía allí, medio enterrada. Pero algo había cambiado. A un costado, en la nieve virgen, había huellas frescas. Dos pares, pesadas, marcadas con botas grandes. Se detenían justo frente a los escalones del porche. Y más allá, un tercer rastro. Un surco largo, irregular, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado lejos de la casa. Ana sintió un nudo en el estómago. Cerró las cortinas con rapidez. Mateo la observó, confundido. «¿Qué pasa, mamá?» «Nada, hijo. Pero esta noche no dormiremos». El reloj sonó una vez más, y el rugido del viento se mezcló con un rumor lejano, casi humano. Afuera, la tormenta seguía gritando. Pero entre sus gritos, Ana creyó oír un eco diferente, como pasos. La noche seguía rugiendo sobre la Sierra Madre, como si el mundo estuviera al borde de romperse. La nieve caía espesa, tapando los caminos y apagando cualquier sonido que no fuera el viento. Dentro de la cabaña, Ana López mantenía el fuego encendido mientras vigilaba a la oficial Daniela Cruz, que dormía exhausta después de la cirugía improvisada. Mateo, su hijo, permanecía junto al perro Sombra, que temblaba débilmente bajo una manta. Afuera, el silencio era engañoso, demasiado profundo, demasiado perfecto para ser natural. De pronto, un golpe seco en la puerta rompió la calma. Ana se tensó, tomó el cuchillo de cocina y avanzó despacio. «¿Quién es?».
preguntó con la voz contenida. Una voz grave respondió del otro lado. «Soy don Ernesto Ramírez, vecina. Traigo una linterna». Ana abrió apenas una rendija y vio al hombre envuelto en una parca gruesa color verde oliva, con la barba cubierta de escarcha. Lo conocía desde hacía años. Don Ernesto, de 65 años, había sido paramédico militar durante su juventud. Era un hombre alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol y las arrugas marcadas como cicatrices de tiempo. Había perdido a su esposa en un accidente en la sierra hacía casi una década. Desde entonces, vivía solo en una cabaña a unos 300 metros más arriba del valle. La soledad lo había vuelto silencioso, pero conservaba la calma de quien ha visto demasiado para asustarse fácilmente. Ana lo dejó entrar. El hombre sacudió la nieve de sus botas y colocó una linterna de queroseno sobre la mesa. «Vi la luz de su casa», dijo. «Pensé que necesitarían ayuda. El viento no deja de arrastrar cosas. Escuché disparos lejos, cerca del camino». Ana le explicó rápidamente lo ocurrido. Ernesto examinó el vendaje de Daniela con ojo experto. «Muy buen trabajo», dijo con una leve sonrisa. «Parece hecho en hospital». Luego bajó la voz. «Pero si esos hombres la siguieron, puede que no estén lejos». El sonido de un golpe seco en la distancia lo confirmó. Ernesto apagó la linterna y apartó la cortina 1 centímetro. Afuera, entre la tormenta, distinguió una sombra humana moviéndose entre los árboles. Otra detrás. El corazón le dio un vuelco, pero su voz se mantuvo firme. «Ana, llévate al niño al almacén. Cierren la puerta por dentro. No hagan ruido». Ana asintió. Tomó a Mateo de la mano y lo condujo al pequeño cuarto donde guardaban harina, arroz y conservas. Sombra, cojeando, los siguió y se tumbó delante del niño como si entendiera que debía protegerlo. Ernesto se arrodilló junto al sofá donde descansaba Daniela. «¿Puedes disparar si es necesario?», preguntó. La mujer abrió los ojos con esfuerzo, su rostro aún pálido, pero sus manos firmes. «Si me das un arma, sí». Ernesto le tendió su viejo Remington, un rifle de caza que conservaba desde los años de servicio. Se colocó cerca de la ventana, respirando despacio. Entonces se oyó el crujido de la nieve bajo botas pesadas, cada vez más cerca. Los pasos se detuvieron frente al porche. Un golpe seco. Otro. Luego, de repente, la puerta estalló hacia adentro con un estruendo. Dos figuras se recortaron contra la tormenta. El primero era Héctor Salgado, un hombre de unos 40 años, corpulento, con barba descuidada y ojos oscuros llenos de ira. Su abrigo negro estaba manchado de barro y sangre seca, y en su rostro había algo profundamente roto, como si la violencia se hubiera vuelto parte de su naturaleza. Había sido soldado antes de dedicarse al tráfico de armas, y las cicatrices en sus nudillos hablaban de un pasado de peleas y traiciones. Gritó algo ininteligible y disparó. El estruendo sacudió la cabaña. Tras él apareció Raúl Pineda, más joven, delgado, con la piel pálida y el cabello rubio descolorido por el sol. Sus ojos azules temblaban de miedo. Las manos sostenían el arma, pero no con convicción. A diferencia de su compañero, parecía más asustado que peligroso, un hombre arrastrado por decisiones ajenas. Ernesto disparó primero. La bala golpeó la pared junto al hombro de Héctor. El bandido rugió y respondió con una ráfaga que hizo saltar astillas del marco de la puerta. Daniela, incorporándose con esfuerzo, tomó el rifle de Ernesto y apuntó con la precisión que solo la formación policial enseña. El disparo resonó seco y certero. La bala le atravesó el hombro a Héctor, que cayó hacia atrás gritando. Raúl dio un paso atrás dudando. «¡Héctor! ¡Vámonos! ¡Esto es una locura!», gritó, pero su jefe lo empujó, furioso. En ese momento, Sombra irrumpió desde el almacén, impulsado por un instinto más fuerte que el dolor. El perro se lanzó contra Héctor y clavó sus dientes en su brazo, haciéndolo soltar el arma. Héctor gritó de rabia, intentando golpearlo, y el disparo accidental rozó el costado del animal. El olor a pólvora y sangre llenó el aire. Sombra no soltó. Ernesto aprovechó el instante, se abalanzó sobre Raúl y le arrancó la pistola de las manos. Lo empujó contra la pared. «¡Basta!», rugió. Raúl levantó los brazos, pálido como la nieve, las lágrimas mezclándose con el sudor. «Me rindo». Daniela,
Aún arrodillada, respiraba con dificultad. Apoyó el rifle y se arrastró hasta sombra. «Suelta, compañero. Ya está». El perro, jadeante, obedeció al oír su voz. Héctor, sangrando, se desplomó al suelo. Y entonces, entre el estruendo de la tormenta, se escuchó algo nuevo. Sirenas. Lejanas al principio, luego más cercanas, hasta que el valle entero pareció vibrar con su eco. Luces azules y rojas se reflejaron en las ventanas. La Policía Estatal y la Guardia Nacional llegaban al fin, abriéndose paso entre la nieve. Ernesto bajó el arma lentamente. Ana salió del almacén abrazando a Mateo, las lágrimas congeladas en su rostro. Daniela, con una mezcla de alivio y agotamiento, susurró: «Lo logramos». Afuera, los agentes descendían de sus vehículos, sus siluetas recortadas contra la ventisca. Por primera vez en toda la noche, el viento pareció amainar, como si la sierra reconociera que la lucha había terminado. El amanecer sobre Krill llegó con una calma extraña, como si la sierra entera contuviera el aliento después del rugido del infierno. La nieve aún cubría los techos, pero la tormenta había cedido, dejando un silencio que parecía sagrado. Frente al Hospital Regional de Creel, el aire olía a madera húmeda y café recién hecho. Dentro, los pasillos resonaban con pasos medidos, voces suaves y el zumbido constante de las máquinas. En una habitación del segundo piso, Daniela Cruz despertó por primera vez en 2 días. La luz gris del invierno entraba por la ventana, iluminando su rostro. Tenía el brazo derecho inmovilizado con una venda limpia, el hombro cubierto por un apósito blanco. Su piel morena se veía pálida bajo la lámpara, y sus labios resecos temblaban apenas al intentar hablar. A su lado, en una silla de metal, Ana López dormitaba con el cuerpo encorvado, una manta sobre los hombros. Su cabello negro caía en mechones sueltos sobre el rostro cansado. Cuando Daniela movió los dedos, Ana abrió los ojos al instante. «Tranquila», susurró. «Ya pasó. Estás viva». Daniela intentó sonreír, pero la emoción le quebró la voz. En el cuarto contiguo, Sombra yacía sobre una camilla veterinaria portátil. Lo habían trasladado allí por petición especial del hospital. La veterinaria encargada, doctora Lucía Ferrer, una mujer de unos 42 años, de piel clara, pecas en las mejillas y cabello recogido en una trenza rubia, cosía con precisión los músculos desgarrados del hombro del animal. Su tono de voz era firme pero dulce, la mezcla exacta entre autoridad y compasión. Había trabajado años en campañas rurales de rescate animal y tenía fama de hablar con los perros como si fueran pacientes humanos. «Vamos, campeón», murmuraba mientras terminaba las suturas. «Has aguantado más que muchos hombres». Sombra gimió suavemente, pero su respiración se estabilizó. Lucía le acarició el hocico con ternura. «Eres un héroe, amigo». Horas después, el sonido de pasos uniformados llenó el pasillo. Entró el comisario Esteban Rojas, un hombre de 50 años, alto, delgado, con bigote gris y mirada severa pero justa. Llevaba el uniforme de la Policía Estatal de Chihuahua impecablemente planchado y una carpeta gruesa bajo el brazo. Había servido toda su vida en la fuerza y era conocido por su sentido incorruptible del deber. Su carácter forjado por décadas de ver injusticia lo hacía parecer frío, pero quienes lo conocían sabían que debajo del tono rígido había un hombre que aún creía en la redención. Saludó a Daniela con un leve movimiento de cabeza. «Oficial Cruz, el parte médico dice que sobrevivió a algo que mata al 90% de los que lo intentan. Felicitaciones». Daniela sonrió débilmente. «No sola, señor. Si no fuera por ellos». Miró a Ana y a Mateo, que acababan de entrar con un termo de chocolate caliente. El comisario asintió. «Ya, me informaron. Y también me informaron que 2 sujetos fueron capturados en su propiedad». Se detuvo un momento antes de abrir la carpeta. «Héctor Salgado enfrenta cargos por intento de homicidio a un agente del orden y tráfico de armas federales. Con las pruebas encontradas en su vehículo y la declaración de su compañero, no saldrá de prisión en 20 años». Pasó la página. «Raúl Pineda ha cooperado. Se le concederá libertad condicional, bajo trabajo comunitario. Admitió todo y nos guiará hacia la red principal». Daniela bajó la mirada, sin alegría. «Nada de esto devolverá las vidas perdidas.
pero al menos el valle dormirá tranquilo por un tiempo. El comisario la observó con respeto. Podría pedir traslado a la capital, Cruz. Se lo ha ganado. Ella negó con la cabeza. No, señor. Después de esta noche, no pienso dejar estas montañas. Aquí me necesitan. Cuando Rojas se retiró, don Ernesto Ramírez entró, dejando una estela de aire frío y olor a tabaco. Vestía su viejo abrigo gris, el gorro de lana calado hasta las orejas. Traía consigo un pequeño ramo de pinos y flores secas del bosque. Para los valientes, dijo, colocándolos en la mesa. Su voz grave se suavizó al mirar a Mateo, que se acercó curioso. Y para ti, muchacho, tengo algo. Sacó de su bolsillo una pequeña cajita de madera. Dentro, un distintivo plateado con letras grabadas. Por valor en la tormenta. Mateo abrió la boca sorprendido. ¿Para mí? Lo ganaste, respondió Ernesto con una sonrisa. Ana lo miró con los ojos húmedos. Daniela asintió. Sin ti, Sombra y yo no estaríamos aquí. El niño, tímido, prendió la insignia en su suéter raído y sonrió por primera vez desde aquella noche. Más tarde, cuando el sol comenzó a filtrarse entre las nubes, los cuatro se reunieron en la cafetería del hospital. Las ventanas daban al valle aún cubierto de nieve. El olor del café mezclado con el del pan dulce llenaba el aire. Daniela, aún con el brazo en cabestrillo, miró a Ana y a Ernesto. He estado pensando, Sombra no será el último perro que sirva y quede sin lugar cuando todo termina. Necesitamos hacer algo. Ana arqueó una ceja. ¿Algo como qué? Un refugio, respondió la oficial con firmeza. Aquí, en el valle, para los K9 retirados, donde puedan vivir en paz. Ernesto rió con voz ronca. ¿Un hogar para héroes? Exacto, dijo Daniela. Podemos llamarlo Refugio K9 Valle Seguro. Ana sonrió. Cuenta conmigo. Ya conozco a quien puede ayudar con las vacunas y las revisiones. Daniela levantó su taza. Entonces que sea un trato. Afuera, el viento sopló suave, sin el rugido violento de días atrás. Entre la nieve, el sol comenzaba a calentar la tierra. Y por primera vez en mucho tiempo, todos en esa mesa sintieron que la Sierra Madre respiraba paz. El invierno cedía lentamente en la Sierra Madre. Las montañas, cubiertas semanas atrás por una manta blanca de hielo, ahora comenzaban a mostrar tonos de tierra húmeda y verde nuevo. El aire seguía frío, pero ya no dolía. Olía a madera recién cortada, a pan horneado y esperanza. En el fondo del valle, la vieja cabaña de Ana López había renacido. Don Ernesto Ramírez, con su gorro gris y manos firmes, había dirigido las reparaciones con paciencia militar. A pesar de sus 65 años, su espalda seguía recta como un árbol de pino. Su rostro curtido, de barba entrecana, se ablandaba cada vez que miraba al niño que corría entre los tablones de madera. Mateo, con su suéter azul lleno de manchas de pintura y las mejillas rojas por el viento. El muchacho llevaba colgado el distintivo que le habían dado en el hospital, por valor en la tormenta. Lo tocaba a veces sin decir palabra, como si le recordara algo que ni siquiera sabía poner en palabras, que el miedo, cuando se comparte, deja de ser tan grande. En un rincón del terreno, una estructura nueva tomaba forma. Un pequeño refugio de madera y piedra, con techo inclinado, ventanales amplios y olor a resina. Dentro, Sombra, el perro malinois de pelaje marrón oscuro con manchas negras, descansaba sobre una cama hecha de tablas de pino y mantas gruesas. La cicatriz del hombro ya casi desaparecía bajo el nuevo pelaje. Cuando el sol se filtraba por la ventana, el animal alzaba la cabeza y movía la cola despacio, disfrutando del calor. Sus ojos color ámbar reflejaban serenidad, pero también un brillo vigilante, como si aún estuviera de guardia, siempre atento a los sonidos del valle. Daniela Cruz, ahora en uniforme limpio pero sin el peso del chaleco antibalas, observaba los trabajos con una sonrisa que pocas veces había mostrado. Su cabello oscuro, recogido en una coleta alta, brillaba bajo la luz suave de la mañana. Las semanas de recuperación le habían devuelto la fuerza, aunque en su mirada quedaba una sombra de los recuerdos recientes. Sin embargo, se movía con una determinación nueva. Había solicitado oficialmente el traslado permanente a la zona, y en la cabaña que ahora servía de base, prometió algo a sí misma: proteger no solo las leyes,
sino las vidas que sobrevivían al frío. A media mañana, comenzaron a llegar los vecinos. Primero fue don Julián Herrera, un carpintero robusto de unos 50 años, con piel tostada y manos agrietadas, que traía una carreta llena de madera. Luego doña Marta Pérez, una mujer bajita y alegre de cabellos blancos, que entregó sacos de comida para perros. A cada uno Daniela y Ana los recibían con un abrazo. Pronto, los niños del pueblo también aparecieron, curiosos por ver al perro héroe de la tormenta. Sombra, paciente, permitía que lo acariciaran, aunque sus orejas se mantenían erguidas, atento a todo. En el centro del patio, Ana colgaba un cartel de madera tallada a mano. Las letras, grabadas por Ernesto con precisión, decían: Refugio Canome Valle Seguro. Abajo, en letra más pequeña, por los que sirvieron sin pedir nada a cambio. Ana se apartó un poco y sonrió con orgullo. Su rostro, moreno y sereno, parecía más joven. Las ojeras que antes la acompañaban habían desaparecido. Por fin dormía tranquila. Sonó la campana de la capilla del pueblo, anunciando el mediodía. El sonido se extendió por el valle, rebotando en las montañas, mezclándose con el ladrido de los perros y las risas de los niños. Daniela levantó la vista hacia el cielo. Las nubes se movían lentas, como si el mismo viento de aquella tormenta quisiera ahora acariciar en lugar de herir. Esa tarde, mientras colocaban las últimas tablas del cercado, el comisario Esteban Rojas llegó a caballo. Su figura imponente, con uniforme azul oscuro y sombrero ancho, contrastaba con el paisaje tranquilo. El hombre bajó del caballo con la calma de quien conoce bien cada paso que da. Se acercó, estrechó la mano de Daniela y le entregó un sobre sellado. Autorización oficial, dijo. El refugio Valle Seguro será parte del programa estatal para animales de servicio retirados. Felicidades, oficial. Daniela agradeció con emoción genuina. Gracias, comisario. Esto no es solo mío. Es de todos ellos. El hombre sonrió brevemente. Su bigote gris tembló con la brisa. A veces la justicia no viene de los tribunales, Cruz. Viene de lugares como este. Luego montó de nuevo y partió sin más, dejando una estela de polvo y respeto. Cuando cayó la tarde, los últimos rayos del sol bañaron el valle en tonos dorados. Daniela, Ana, Ernesto, Mateo y Sombra se reunieron frente al cartel recién colgado. El viento sopló suave, moviendo los mechones de Mateo mientras el niño miraba las montañas. ¿Ya se acabaron las tormentas, oficial?, preguntó con inocencia. Daniela lo miró con ternura y respondió: Las tormentas siempre vuelven, Mateo, pero el hogar ya está aquí. Ana tomó su mano, y Ernesto colocó la suya sobre el hombro del niño. Sombra se sentó junto a ellos, erguido, mirando al horizonte. El sol desapareció tras las cumbres, y el valle quedó envuelto en un resplandor ámbar. El viento ya no rugía, solo se oía su respiración, leve, como un susurro de paz. Y en esa calma final, mientras la cámara del alma se alejaba de la escena, se entendía que el milagro no fue solo sobrevivir a la tormenta, sino aprender a construir un refugio donde incluso el frío encontraba consuelo. A veces los milagros no llegan con truenos ni relámpagos, llegan en silencio, como una puerta que se abre en medio del frío, como una mano que ayuda sin preguntar, como un corazón que decide creer otra vez. En esta historia, Dios no detuvo la tormenta, pero sí envió luz dentro de ella. La puso en el valor de una madre, en la fe de un niño, y en la lealtad de un perro que nunca se rindió. Quizá tú también estás pasando por una tormenta ahora. Recuerda, no estás solo. A veces, el milagro que esperas no está afuera, sino dentro de ti, en esa fuerza que Dios sembró para seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la fe aún mueve montañas. Déjame tu comentario, cuéntame desde qué país nos ves, y suscríbete para seguir formando parte de esta familia de fe, esperanza y amor. Que el Señor te bendiga, te proteja en cada paso, y te conceda paz incluso en medio de tus tormentas. Porque mientras haya fe, ningún invierno es eterno.